Hola a todos, de nuevo estamos con vosotros, Enedina y yo, una semana más, queriendo llevar desde las bibliotecas de San Martín del Rey Aurelio todo el optimismo del mundo y queriendo ser una ventana abierta a ese optimismo, a donde podáis asomaros, a ver las historias que vos vamos contando día a día. Dixímosvos que non queríamos esquecenos de la nuestra lingua. Nas bibliotecas tenemos unha sección de asturiano e non queríamos ni esquecenos del asturiano ni esquecenos tampouco de les sos historias. Yo voy a presentaros un libro que se titula Neñures, que lo escribieron en Emérita y Selmi, dos maestros del Colegio El Parque de Blimea, allá en los años 80, la primera edición editóla la Academia de la Lengua y del año 84-85, y este que tengo yo y es un poquitín más grande, tenemos una biblioteca también, y es de la colección Trebolín. Y es un libro que pretende ser el primer libro que atopen los nenos de la que lleguen a escuela. Y es un libro que habla de los días de la semana, de las estaciones del año, del cuerpo humano. Y es guapo, entama con una historia que ya es la primera que os voy a contar, que se titula Soy Lluís. Y bueno, quería dedicar este espacio, como no, a todos los maestros de asturiano que luchen día a día por el exposigue de la nuestra lengua y porque los niños conozcan la nuestra lengua. Ye un libro para neños, pero de xuro que los pás de esos neños, aquellos que teis por los 30, por los 40 años, vais acordavos de que vosotros también estudiasteis por este libro. Incluso hai unha cinta grabada onde aparecen todas estas historias narraes. A ver, ya viven un poco adelantados al su tiempo, ¿no? Entonces yo voy a entamar a llevaros la primera historia, que se titula Soy Lluís. Este ye Lluís. Y dice así: yo llámome Lluís y soy un neño como tú que está en el ciclo medio. Por si no se me nota bien la semella, soy roxio y el mío pelo ye tan tieso como los pinchos de una escoba. Na cara teo un ayunar, na parte derecha, y enriba les ñarices teo pinta la rama. El mío pueblo ye Blimea y vivo en un piso con mi opá, mi omá y Tina, la mi hermana, que ye más pequeña que yo. De algunas temporadas también viven con nosotros los míos abuelos. Este ye Lluís. A continuación, preséntanos a la siente que él quiere, que son los sospás, Pepín y Rosina, la mi hermana Tina, los míos abuelos, Rufo y Trina, y los mis amigos, que son Nando, Pachín y Suaco. Con este libro también se aprenden los días de la semana, que voy contaros una poesía, que dice así: el lunes los gatos criaron plumes, el martes esñalaben elefantes, el miércoles nun se diga, entamó a llover para arriba, el jueves pacíen truches nes sebes, el viernes faciendo sol cayó nieve, el sábado nuna huerta los nabos dieron la vuelta y el domingo una piedra dio un respingo. Así era como los nenos entamaban a conocer los días de la semana. Ahora voy a vos sobre las estaciones del año, la seronda, el otoño, para los que no conocáis mucho el asturiano, y una narración también perguapa, y voy a vosla. Dice así: va unos días que fai un airón que paez que va a llevarlo todo lo que atopa por delante. Yo estoy percontento porque pela tarde marchamos pa'l monte y volvemos con los bolsos llenos de castañes. Este aire márchallos con toles fuelles a los árboles y déxalos como cadarmes. Pela ventana a la clase miro pa'l camín que tiene árboles a les orielles. ¡Qué guapo! L'aire fai les fuelles cayer y dexa el suelo mariello como si tuviera tapao con una alfombra. Nosotros, al salir de clase, arrollicámonos en telles, saltamos penriba, tapámonos debaxo y agarramos montones y tirámoslos al alto. L'otro día estábamos xugando con les fuelles
e glayábamos de alegría. «Que guapo, que prestoso!» dixe un rapacín. «Esto de la seronda cuando non llueve presta mucho», dixi yo. Un home que nos estaba mirando, al ollemos, dixo: «Será guapo pa vosotros, rapacinos». «Pois a usté non sé por que non i presta». «A mí non me presta porque soy el barrendero». Claro, y era el barrendero y tiene mucho traballo na seronda con les fuelles de los árboles. Este relato queríamos dedicarlo, Enedina y yo, a los nuestros compañeros del servicio de limpieza del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Son la verdadera infantería en estos momentos en la lucha contra el virus. Y a ellos sabemos que tienen traballo abondo, que non son muchos, pero que están haciendo todo el esfuerzo por mantenerles cosas en orden, y queremos darles desde aquí, tanto Nedina como yo, todo nuestro ánimo. Un saludo, compañeros. A ver, voy también... una narración muy cortina, porque ya que yo estos días, cuando me asomo a la ventana, a las 8 de la tarde, veo que en las ventanas hay dibuixos que fan los neños col arco iris. Entonces, una narración. El arco iris en asturiano llámase el arco la vieja. Tiene un nombre que a mí préstame mucho siempre. El arco la vieja, voyévoslo. Y bueno, animovos a que nos mandéis también algún arco iris, algún arco la vieja, para que desde esta ventana que nosotros tenemos también podamos asomar por ahí los vuesos dibuixos. Dice así, y el arco la vieja, y dice: «Préstame mucho cuando llueve, que salga un poco el sol. Entonces faise en cielo el arco la vieja, y de cada vez que lo veo, paéceme que ye la cosa más guapa que vi en xamás. Paece encanto, una puertiquina colores fecha en el mesmo cielo». Mi güelu contóme que si d'algún día d'aquí ensa topa el sitio onde empicipia o onde acaba, namás tien de cavar un poquiñín y topará una xiarra perres, que ye la llalga les xianes, que la escondieron allí pa que nun diera con ella el nubero. Yo, si un día doy col sitiu, nun collería la llalga, esguilaría pel arco hasta llegar a les nubes y allí quedaríame viéndoles echar agua. Padme un relato maravilloso que habla de un cuento, de una tradición, de una narración que contaban los nuestros antepasados, y a los que tenemos que escuchar mucho. Hay que escuchar mucho a los abuelitos, hay que preguntarles que nos cuenten historias, que ellos saben muchas historias, y estos días pues podéis facelos, si los tenéis en casa, mellor, y si no, si faláis con ellos por teléfono, que vos cuenten alguna historia, que nos les podéis mandar también a nosotros. Esta es la que contaba el abuelo a Luis. Y a continuación, claro, pues después de... ¿Qué pasa después del arco iris? Pues pasa que llueve. Y ahora voyemos, porque también tiene poesías. La verdad es que el libro no tiene desperdicio. Tiene una poesía que a mí parece preciosa. Dice así: «Al otro llau lloviendo, non quiera parar. Les nubes llora que te llorarás. El neño mira al monte tres del cristal. Entós, güey, non puedo salir a xugar. Les gotes resvarioses llamben el cristal. Entós, non me deixes, non puedo, ma. En casa está aburrío, non hai con que xugar. Afuera los champanes parecen un mar. Pon les botes, neño, non me digas más. En días que llueve, hai que se mollar». Padme una poesía guapísima. Y alrededor de esto tenemos también otra narración que titúlase La bota d'agua, y un artiluxio que inventa Lluís para poder salir y non mojarse tanto para que non lo riña la mar. Dice así:
Cada vez que llueve, llego a casa con una molladura nos pies que fai a mi má echar chispes. Diz que por eso que a pouco toi mal una cama. Yo siempre prometo non volver meteme nun charco, pero en cuantes que veo non puedo aguantame e pa allá que voy. Mi má non debe saber lo que presta, por eso se enfada. Después que salgo del charco, acuérdome del catarro, de la cama y de les indiciones. Entós, ando cerca a llorar. Anduve cavilgando como podía yo facer pa meterme nos charcos en sin mollame. Y después de dar muchas vueltas a la tiesta, topé un remedio. Podían facer una bota per grande pa meternos enteros dentro, y per un cristal dir mirando como cha flotamos. Parecería un barco nunha llaguna piquiñina. Yo cunto la idea a toda la xente, y lo raro ye que nun llos parece una buena idea. Será que nun llos presta cha flotar. Yo prestaba mucho cha flotar nos charcos, nos champares. Seguro que a vosotros, yo estoy segura que también. Y ahora voy a vos, porque claro, Lluís también tiene una abuela que vive en pueblo y que planta, que tiene huerta, y claro, ¿qué pasa? Que los pájaros vienen y quieren comer la collecha. Entonces, voy a vos un relato que se titula L'espantallo, l'espantajo, en otras zonas de Asturias, espantapájaros en castellano. Y dice así: un día díxome mi abuela: «Neno, ayúdame a facer un espantallo. Pa que lo quies, abuela? Pa ponerle una huerta y espantar los gurriones que vienen a comer los arbellos y les faves». Entonces yo pensé que los probes paxarinos también tenían que comer para vivir. A mí dame mucha pena de ellos. Pero si lo decía mi abuela, seguro que se enforruñaba. Entonces ayudéla a facer el espantallo con palos y trapos viellos. Pero fíxelo con cara bueno y simpático, pa que los páxaros non y tuvieren medrana y se acercaren a comer tranquilos. Total, a mi abuela todavía y diben desear de sobra. O sea, tenía una collecha buena la abuela, ahora voy a pasar a narraros otra historia que esta ya muy simpática. Yo creo que vais a reíros mucho, los pequeños y los grandes, para que deprendáis que a veces no podemos meternos en la cocina así como así. Titúlase L'arroz máxico y dice así, a ver qué vos parece. Mi mamá tiene mucho trabajo en casa. Siempre anda tareada. Que si llavar, que si limpiar, facer la comida, de ir a mercar. Nosotros ayudámosla en lo que podemos. Facemos les cames, fregamos los cacharros, barremos. Pero non nos allegamos a la cocina. Voy contavos por qué. Va cuanta ya, la mi hermana y yo tuviemos comentando qué podíamos facer para ayudar de a que más. Y ocurriósemos que eso de facer la comida parecía fácil. Como mi opa estaba trabajando y mi mamá fuera al mercado, queríamos que cuando vinieran toparen la comida fecha. Ponxémonos al llavor de arreo. Vamos facer arroz, que vi yo facelo y é per fácil. Ponxemos agua na pota, echemos sal y dempués l'arroz. Como queríamos que comieran todos los de casa, echemos todo el arroz del bote. Pero parecía poco. Echemos más y punxémoslo a cocer. Empicipió a ferver y entonces levantóse la tapa a la pota y entamó a salir arroz y más arroz. «Atina, este arroz ye máxico. Cuando lo echemos non llegaba a la mitad la pota y agora. Y é verdad, mira como cae, non para salir, como lo collemos». Nestes llegó mi mamá. Estaba la cocina llena de arroz por todos los llaos. «¿Qué ye esto, nenos? Mira, má, tenías un bote de arroz máxico y tú en sin enterate». «Voy davos yo arroz máxico. ¿Cómo se vos ocurre ponevos a cocinar?» «Vaya, que queríamos ayudarte». Sí, está bien, pero non sabéis que el arroz col agua crece». Arroz máxico, vaya risa que me da». Cuando vino mi opá, rióse mucho del asunto de la magia y díxomos: «Está bien que ayudéis a la má, que tien llavor abondo, pero caún no que pue. Hasta que ella non vos diga, non vos metáis pela cocina».
¿de acuerdo? Por eso nosotros, la cocina de Yoñe. Una historia simpática. Estos días que andamos todos por casa, con la cocina, que si pa' aquí, que si pa' allí, pues hay que tener cuidado con el arroz, que el arroz ye máxico. Y ya para acabar, voy a jugar un poco con vosotros. ¿Sabéis aquel juego que di qué cosa di ella ayer? Pues aquí también viene una cosa de ella, ¿eh? Que dice así, a ver si la acertáis. Y a ver si vosotros también podéis hacer alguna cosa de ella, a ver si la acertamos, les bibliotecarios, que sabéis que vos presta mucho decinos cosas y contárnosles vuestras cosas. A ver, dice así, son 12 fíos que tienen un año, 12 amiguinos ca un más guapo. Va un tras d'otro y en sin parar, cada vez que pasen va y muerde el pa. Hay los más fríos y más calientes, hay los más largos y más enclencles. ¿Diesti con ellos? ¿No los conoces? Non ye difícil, nada más son 12. Y con esto, pues acabo la presentación de este libro tan guapo, que espero que igual a los niños que a los mayores vos haya prestado, como a mí me prestó volver a recordar este libro. Yo también di clases de asturiano a adultos, allá cuando hace muchos años. Di clases de adultos en Llanes y en San Martín del Rey Aurelio, en Sotrondio, en las escuelas del Serrallo. Y esta narración del arroz máxico también la utilizaba con los míos alumnos. Entonces, bueno, pues también si hay alguno por ahí, también puede recordar alguna cosa. Y ya despídome de vosotros, os animo de nuevo a que nos enviéis cualquier cosa que se os ocurra, poesía, narración, dibujo, lo que queráis, el arco iris que vos decía, alguna cosa de ella. Y todo ello que nos lo mandéis al correo de la biblioteca, biblioteca.elentrego@gmail.com, o al WhatsApp de la biblioteca 670-050538, poniendo biblioteca y poniendo también vuestro nombre y desde dónde nos lo mandáis, ¿vale? Entonces ya sin más, quiero despedirme de vosotros, que arriba esos ánimos, que os dediquéis a estar con los vuestros, a preguntar a los abuelos y a los pas historias, que os cuenten historias, escribiles y mandánosles, que nos van a prestar mucho. Muchos besos, desde mi casa hasta vuestra casa. Adiós.